buenos días, Janet. ¿Cómo estás? Y recuerda que tenemos que hacer el trabajo de derecho civil. El tema es de que el pago y las horas no pueden ser eso. Ok, entonces vamos a hacer eso. Vamos a empezar. Oye, en los efectos de la obligación pueden darse de dos maneras. Pueden darse por incumplimiento y por cumplimiento. Cuando se da por incumplimiento hace referencia a lo que es el dolo. Cuando se da por cumplimiento hace referencia a lo que es el pago. En este caso empezaremos hablando sobre el dolo. El dolo en el derecho civil está presente en tres aspectos, pero uno de ellos hace referencia a las obligaciones. Y es el siguiente: de elemento de responsabilidad contractual en cuyo cargo es la intención del deudor de no cumplir con su obligación para perjudicar al acreedor. Como pueden observar, en la parte de abajo está el artículo 987 del Código Civil, que dice lo siguiente: la responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula. A continuación mencionaré dos efectos del dolo. Dice lo siguiente: que el dolo hace imputable al deudor la infracción de la obligación, que el dolo en el incumplimiento agrava la responsabilidad del deudor, pues el que incumple por simple negligencia. La evolución de los modos de extinción de las obligaciones. El pago es la prestación de lo que se debe. Hemos observado que los modos de extinción en su origen constituyen pagos efectivos, revestidos de una forma o solemnidad que les da la fuerza civil, si bien después devienen en formas abstractas de extinción. En el artículo 1044 habla sobre que no se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y quiénes pueden hacer el pago? Oye, el pago puede ser hecho por el deudor, otra persona que tenga interés manifiesto en extinguir la obligación, y por un tercero que no tenga interés en la obligación. Al respecto se debe tener presente tres aspectos. El primer aspecto, que al hablar del deudor incluimos en el vocablo a los herederos y a los representantes legales o voluntarios del deudor. Que en cuanto a los terceros con interés manifiesto en extinguir una obligación son tres categorías. La primera categoría es que los codeudores tienen que ser solidarios. La segunda categoría son los fiadores. Y la tercera categoría son los poseedores de un inmueble hipotecario. El tercer aspecto vendría siendo que en cuanto a los terceros que sin interés en la obligación son los que están incluidos en estas tres categorías. ¿Dónde se debe pagar? Nos preguntaremos esto, ¿no? Pues respecto al lugar en el que se debe hacerse el pago, si la obligación es contractual, se debe hacer en el lugar que sea convenido. El caso contrario se considera la naturaleza de la prestación. En caso de débitos de cosas corporales, muebles e inmuebles, es aquel en el que aquellas se encuentran. Si se trata de una suma de dinero, el lugar en que se había contraído la obligación. En caso de litigio e interpuesta ya la acción por el acreedor, el lugar es el juicio. En cuanto al tiempo que se debe pagar, si este no ha sido establecido, debe cumplirse la prestación apenas fuera posible, conforme a su naturaleza. Nada se puede pedir antes del tiempo en que, por la naturaleza de las cosas, se puede pagar. Si se establece un plazo para pagar, el acreedor no puede pedir el pago antes del vencimiento. Y cuando la obligación se añade un poco de tiempo para pagar, no se puede pedir si no ha transcurrido aquel. Pero esto no quiere decir que se le impida al deudor cumplir anticipadamente. El pago extingue la obligación y todos sus accesorios, como lo son las garantías, las prendas y la hipoteca. La mora es propia de las obligaciones positivas. Ha de observarse que la mora, como el atraso, solo cabe en relaciones
con las obligaciones de dar y de hacer. No hay posibilidad de atraso ni mora en las obligaciones negativas. Por la naturaleza de prestaciones, el deudor se encuentra en la obligación de no hacer, cumpliéndolas sin interrupción desde que las contrajo, con solo mantener la abstención a la cual se obligó. La mora ha de ser imputable al deudor o al acreedor. Es oportuno para que el atraso en el cumplimiento de las obligaciones sea constitutivo de mora. Habrá de haberse a conducta antijurídica imputable al deudor o al acreedor. Les hablaré sobre las clases de mora. Mora del deudor es el retraso contrario a derecho de la prestación por una causa imputable de aquel. Mora del acreedor es el retardo en el cumplimiento de una obligación positiva que tiene por causa una conducta antijurídica imputable al acreedor. Los requisitos para que haya mora son: retardo del cumplimiento de la obligación exigible y eficaz, que el retardo sea por causas imputables al deudor y que exista una reclamación por parte del acreedor al deudor. La prórroga del plazo vencido otorgada por el acreedor libera al deudor de la mora. El retardo culpable bien del deudor en el cumplimiento de la obligación, ya del acreedor en recibir el pago. Así tenemos que el deudor en la mora responde por lo siguiente. El artículo 989 que habla: la culpa no negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y lugar, cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de presentarse en su cumplimiento. Se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia. Por los riesgos de la cosa, incluso si ésta aparece por un caso fortuito y fuerza mayor, y no aplica la distinción entre las cosas genéricas y específicas. Por el pago de intereses o de los frutos cuando se trate del pago de una suma de dinero o de una cosa fructífera. Por su parte, el acreedor se encuentra en mora cuando no acepta la prestación que debe cumplir el deudor. En estos casos, el deudor se libera de los riesgos de la cosa y responde solo por el dolo. El deudor podía reclamar el reembolso de los gastos incurridos para la conservación del objeto. El deudor, para evitar la anterior, podía consignar o entregar el dinero u objetos en un lugar público. Atraso en la mora. La tardanza en el cumplimiento es de las esencias de la mora. No hay mora si no hay atraso en el cumplimiento de la obligación. Por lo expuesto, habrá que distinguir si los sujetos de la obligación al contratar consiguieron la fecha en que se debe ejecutar la prestación como elementos esencialismo del negocio, ya que el deudor deja pasar esa fecha sin cumplir. No hay retardo, no hay mora, hay incumplimiento total de ella. Si las partes contratantes no han considerado la fecha del cumplimiento como esencial, pero la obligación por su naturaleza no puede ya cumplirse, no hay retardo. Lo que hay es incumplimiento total. Si ha pasado la fecha en que la obligación debió cumplirse y sin embargo cabe aún una posibilidad de cumplirla, entonces hay retardo y habrá mora si concurren junto con el retardo los demás requisitos que hemos estado considerando y que pasamos a estudiar ahora. Extinción de la mora. Esta vale para hacer cesar tanto la mora del deudor como la del acreedor. Se extingue la mora del deudor cuando éste le ofrece de manera pertinente al acreedor la prestación de que se halla en mora y todo aquello que debe
en virtud de la misma. Por lo que hace a la del acreedor, esta termina cuando repara su descuido y se ofrece a indemnizar lo que debe por consecuencias de la mora. La renuncia, la mora del deudor desaparece si llegado el momento en que debe cumplir, el acreedor le concede plazo o extiende el existente. Desde luego, la regla general es que para la mora del deudor se necesita requerimientos del acreedor, de modo que si éste no interpreta al deudor, se extiende que renuncia a reclamar perjuicios por mora. La mora, el acreedor también puede extinguirse por renuncia del deudor, conviniendo este en un cumplimiento más tarde cuando el acreedor rehúsa recibir el pago en la época en el que es debido. La extinción de la obligación respecto de lo cual existía la mora, pues ésta no puede perdurar sin la existencia de aquella.